Sé que deberé dejar fuera muchas cosas para poder contar lo que he vivido, así que debo decir que, aunque ocurrieron muchas más cosas en medio de toda esta situación, sería imposible para mí reducir toda la experiencia para solo llegar a transmitirla en tan poco tiempo. Pero creo que bastará para que puedan entender lo maravilloso que ha sido todo. Soy enfermera, por lo que entendí rápidamente lo que estaba ocurriendo conmigo. Antes de que esto ocurriera, había llegado a la sala de emergencias con síntomas de un shock anafiláctico por ser alérgica al pescado. Entonces tuve que ser intubada y me pusieron el respirador. Luego fui trasladada a un hospital más grande y me suministraron medicamentos para mantenerme en coma farmacológico por 3 días. Toda mi experiencia ocurrió en ese lapso de 3 días, pero no tengo la comprensión exacta de cuándo ocurrió concretamente, en qué día o en qué horas ocurrió, porque es como si en ese otro lado el tiempo no existiera. Todo sucede a la vez, pero de forma ordenada. No percibes una sensación de caos, sino que todos los sucesos transcurren en una especie de presente en el cual se contienen todos los sucesos al mismo tiempo. Entonces, el primer recuerdo que tengo sobre algo extraño cuando empezó todo fue encontrarme de repente en el asiento de atrás del coche de mi hermana. Ella estaba conduciendo en la lluvia en ese momento y yo simplemente estaba allí tratando de comprender qué era lo que hacía en su auto, en la parte trasera, y vi cómo paró y bajó en la estación de gas. Y yo me moví tras de ella, incluso pude ver cómo sacó su teléfono. Vi perfectamente cada cosa que hizo. Vi que envió un mensaje diciendo que ella estaba yendo para allí. Solo este pequeño detalle te quita toda la duda al comprobarlo sobre la realidad de que el cuerpo es solo un envase temporal. Todo lo pude corroborar luego, incluidas otras cosas. Y lo que recuerdo luego es estar en este inmenso vacío, en este espacio oscuro, muy oscuro. Era tan oscuro. Esto generó en mí una sensación desagradable. Había una intensa presión a mi alrededor y sobre mí, si es que puede describirse de esta manera, porque no hay palabras para expresar algunas cosas. Me sentía aprisionada en este inmenso espacio negro. Estaba completamente sola. Este lugar es tan oscuro. Luego sé que caí en la inconsciencia, como si me hubiera dormido, y luego desperté nuevamente y seguía en este lugar vacío. Recuerdo que intentaba moverme y era algo muy difícil, era agotador y frecuentemente volvía a caer en este profundo sueño. No estoy segura de cuántas veces ocurrió esto, ya que en este otro lado, como dije, no hay tiempo como lo entendemos aquí, porque allá todo existe a la vez. Y estaba en ese otro lado cuando, luego de moverme un poco, descubrí una especie de barrera que creo que de la mejor forma que puede describirse es que era una especie de membrana y tras ella se veía algo. Puede imaginarse como si tú estuvieras debajo del hielo en un lago congelado y tratases de mirar hacia el otro lugar y ves una imagen estática. Allí no hacía frío, no había sensaciones,
pero esta imagen funciona bastante bien para describirlo. Era como mirar a través de un cristal opaco o de una superficie borrosa que no permitía ver hacia el otro lado, hasta que moviéndome comencé a darme cuenta de que lo que había al otro lado de esta membrana era la habitación en la que estaba mi cuerpo. Es como si nuestro mundo estuviera detrás de esa frontera, de esta especie de membrana, y podía oír a la gente hablando. Comencé a distinguir que mi hija estaba allí, de pie, a la derecha de mi cuerpo, un poco detrás de mí, y frente al respirador. Recuerdo que podía verla. Ella llevaba puesta una blusa roja con botones. Yo no podía hacer nada entonces, y ella estaba indudablemente preocupada, pero veía que de alguna manera ella intentaba ocultar sus sentimientos. Luego me vi allí, a mí misma, y trataba de despertar a mi cuerpo, pero podía verme en ese estado, en esa cama. Estaba tan quieta, pero aún así estaba a través de esta membrana. Aún no estaba en el cuarto, pero estaba muy cerca, intentando comprender cómo podría volver a mi cuerpo, y sintiéndome profundamente triste por mi familia, pero absolutamente indiferente por mi cuerpo y su condición. Realmente no me inspiraba ningún tipo de interés verme allí, y súbitamente me encontré nuevamente en este lugar inmenso y oscuro, en este vacío completo, con toda esa sensación de presión, de peso sobre mí, y luego nuevamente ese sueño profundo. Y era un sueño que no se sentía para nada reparador. Es como desaparecer. Es algo que estaba más allá de todo mi control, y yo luchaba por no caer en ese sueño, en esa inconsciencia, cada vez que sentía que se acercaba a mí nuevamente, que de alguna manera lo sentía venir. Y en medio de esta preocupación por ver a mi familia y por entender que no podía cruzar este velo, que estaba realmente aislada de todo, comenzaron a venir a mí una serie de pensamientos, una especie de lucidez profunda, la cual hizo que comprendiera que, en realidad, esta separación la estaba generando yo. Aunque suene extraño, comencé a entenderlo y a decirme, este lugar, este aislamiento, realmente lo estoy construyendo. Comencé entonces a pensar y a comprender en cómo durante toda mi vida había sido yo misma la causante de muchos de mis problemas, por cómo me había aislado de la luz en algunos momentos, y comencé a comprender que esta oscuridad, este aislamiento, lo había construido, y que era parte de mi actitud interior, que me había separado de muchas cosas. Y al ocurrir esto, al tener esta clase de pensamientos y comenzar a pensar en mi hija, en que debía alcanzarla y debía romper ese vacío y esos límites, lo que ocurrió solo podría describirlo como pensar en un huevo que se rompiera de forma violenta. De la misma manera, este vacío oscuro se rompió súbitamente y comenzó a fluir de él una inmensa cantidad de luz que lo abarcó todo, una luz cálida. Y además puedo decir que en esa oscuridad había algo que no podría describirlo de otra manera que no fuera como una especie de seres que se encontraban allí y que al parecer
estuvieran de alguna manera acechando o acechándome, y que esto también es lo que ocurre en nuestro mundo, pero aun cuando no podían llegar a mí y tampoco podía verlos, podía sentir que en ese vacío estaban estos seres que no podría describirlos, pero todo se había inundado de luz, de una luz cálida y blanca, y fue cuando me sorprendí al ver esta figura, una figura femenina alta, la cual se sentía fuerte y valiente, que me transmitía una sensación como si se tratase de una guardiana para mí. Y tan pronto como la vi aparecer, solo sé que de alguna manera algo me atrajo hacia ella, y la sensación fue como refugiarme en su pecho, en una sensación de unión muy grande y difícil de describir. Es como si ella y yo nos hubiéramos fundido en un solo individuo, pero aún conservando nuestra individualidad, en una especie de abrazo que me contenía y me protegía, y podía verla. Ella era una increíble mujer, con ojos azules verdosos y un cabello rojo anaranjado, pero sus tonalidades rojas eran extremadamente intensas, como el color de las frambuesas, y sus colores eran tan vivos que incluso diría que en la parte superior de su cabeza el color era casi como el de una llama roja. Es que me impresionó mucho. Ella estaba allí para protegerme de todo eso negativo que se encontraba en este vacío que comenzaba a desaparecer ante la llegada de la luz. Pero aún así, toda esa oscuridad estaba arremolinándose alrededor de nosotras e intentando volver a ganar terreno y acercarse. Pero cuando esto ocurría, esta luz blanca parecía intensificarse, y esta increíble mujer, que luego comprendí quién era, hizo algún movimiento, casi como un golpe, como si hubiera empujado esa oscuridad muy lejos, la cual pareció desintegrarse en incontables trozos de oscuridad que volaron lejos, como si hubiera logrado destruir este vacío que intentaba acecharnos, hasta que todo fue una inmensa luz, una increíble e infinita luz. Y allí estábamos las dos, y tuve tiempo de detenerme a observarla. No identificaba sus facciones, pero dentro de mí estaba segura, y se lo decía: yo te conozco, pero ¿de dónde? Sé que te conozco, hasta que simplemente lo supe. Esta entidad, en realidad, era quien en el mundo había conocido como mi abuela, pero ahora era esta inmensa y poderosa alma que estaba allí para protegerme, y me abracé a ella, y lo único que pude hacer es dejar salir todos mis sentimientos por todo esto que estaba viviendo y que me superaba completamente, este dolor de estar lejos de mi familia y de no poder volver. Y ella me abrazó y solo me dijo 2 palabras. Ella dijo: cálmate, querida. Y estas palabras fueron casi como si estuvieran hechas de una energía, la cual llegó hasta dentro de mí, como si junto a su abrazo estas palabras hubieran entrado a mí y me hubieran reconfortado el alma y hubieran barrido todo el dolor y la angustia que sentía en esos momentos. Me sentía absolutamente protegida y en paz, completamente a salvo, y entonces me relajé. Y recuerdo
luego pensar en que ella debería estar muerta, y así se lo dije: es que tú deberías estar muerta. Y ella respondió: oh, no hay muerte. Simplemente o estás del lado de la tierra o estás de este lado. Pero tú estás en los dos lados todavía, porque hay una cuerda que te sostiene a tu cuerpo, aunque tú no puedes verla, pero así es. Y dijo que esto era así porque si esta cuerda se hubiera cortado, yo estaría solo en ese lado espiritual. Pero en realidad yo estaba tanto en este lado como en el mundo, donde estaba mi cuerpo y mi familia. Era algo increíble. Comencé a darme cuenta de que podía observar todo sin necesidad de girar mi cabeza. Mi visión era total y podía ver todo el panorama en su conjunto, sin las limitaciones normales de nuestro cuerpo. Y esto me asombró mucho. Pero además había una indescriptible expansión en todos mis sentidos. Si hasta es que podría decir que podía saborear el aire, todo estaba expandido, todo era extremadamente agradable, y me encontré entonces en esta situación, ahora sí en paz, y con un nivel de conciencia absolutamente diferente al que tenemos en la Tierra. Esto es difícil de poner en palabras, ya que las palabras son autolimitantes. Yo estaba en la luz y sabía cosas sin preguntar. Aprendía cosas sin siquiera buscarla. Podía conocer y comprender el diseño y la definición de mi propia existencia. Y sabía que todo era en realidad como debía ser, incluso cuando pareciera lo contrario. Yo sabía que, además, yo estaba viva en el ahora, pero que también había estado viva muchas veces antes de esto, y que estaría aquí en la tierra aún muchas veces más. Entendía perfectamente que había conexiones entre la gente que jamás terminan, porque nada se pierde y la conciencia no estaba en el cerebro. No puede ser confinada a una estructura como el cuerpo, porque nuestra conciencia es y siempre fue. Todos estamos conectados a todo, y esto nos hace parte de una eternidad que no puede tener un final. Comencé a observarme y realmente no tenía una forma física definida como un cuerpo. Estaba formada por una luz. De hecho, creo que era solo una especie de luz brillante, a pesar de poder moverme, porque mi abuela me había abrazado y yo a ella, así que es algo incomprensible, algo de estados múltiples que no podría explicar de una forma lógica, pero comprendí en ese estado en el cual recibía simplemente el conocimiento, que esta luz prácticamente era como si fuera una ropa, y comprendía que en mi situación, otras personas que pasan por lo mismo, ocurriría que algunas llevarían túnicas o cualquier tipo de vestimenta, o se verían de acuerdo a lo que ellas esperarían encontrar, al comprender que su vida material había terminado, pero que en realidad ellas seguirían vivas. Estoy consciente de que la gente en este tipo de experiencias está vestida de acuerdo con sus nociones preconcebidas de lo que usarían en ese otro lado, lo que pensaron que usarían en el cielo cuando se encontrasen allí y comprendieran que aún seguían vivos. Entonces, en este inexplicable transcurrir de sucesos, podía ver a esta gente, pero no en un sentido físico. Es algo muy difícil de describir. Podía percibir
Tanto gente que había estado allí como gente que aún seguiría viva. Y cuando uso la palabra vivo, sé que es un término poco apropiado porque esto implica que hay muerte y en realidad no la hay. Hay un estado en el que podemos escoger ocupar un cuerpo en algún momento de nuestra existencia y comprendí que luego de estar en este cuerpo simplemente lo dejamos y esto es lo que significa la muerte. En ese inmenso mar de conocimiento y de luz pude comprender lo que ya sabía desde niña. Esta expresión que dice la energía no puede ser creada ni puede ser destruida, solo puede cambiar de forma. Y esto exactamente es algo que se me ha dicho en ese otro lado, aunque no con palabras, solo el conocimiento está allí y te llega. Sé que aprendí esto cuando estaba en mi cuerpo, cuando era joven, pero al estar allí pude comprender que esto es la verdad, es una ley universal de la existencia que rige tanto en el aquí y en el ahora material como en esos otros lugares. No hay finales, es una constante transformación, pero lo que comprendemos como muerte es simplemente un cambio de estado inevitable luego de haber estado en el mundo de las formas que tiene principio y final. Me encontraba sabiendo que en ese lugar era una luz brillante y comprendía que los seres, que también son luces muy brillantes, tanto en este mundo como en ese, en cierta manera se encuentran en peligro, aunque no hay nada definitivo, pero comprendí que sí existen estos ladrones que viven en ese vacío y que de alguna manera trabajan todos juntos para tratar de extinguir a las luces brillantes. Soy consciente de que estos ladrones han intentado esto tanto en el mundo físico conocido como en este en el cual estaba ahora y en este lugar espiritual. Algo que sé, que comprendí, es que allí no había ningún tipo de religión. Ninguna. Solo hay espíritu, hay conocimiento, hay luz y conciencia, y ese conocimiento es dado cuando se necesita. Tampoco es como comprender una colección de hechos, simplemente se da y te llega y no tienes que recordarlo, es como si se imprime en ti y luego desaparece, pero la huella de esa presencia en ti, de ese conocimiento que has adquirido, es todo lo que necesitas para retenerlo, aunque no lo recuerdes. También puedo decir que no vi allí a ningún ser querido o a alguna persona en específico, porque en realidad no buscaba a nadie, solo disfrutaba de esta pura luz blanca y de las vibraciones que pasaban a través de mí. Me encontraba muy contenta y sin ningún tipo de conflicto en absoluto, y recuerdo que en cierto punto fui succionada, usando ese término que creo que es el que encuentro más indicado. Fui succionada hacia atrás de una forma tan intensa y fuerte que sentí cómo retrocedía y estuve instantáneamente de vuelta en este lugar oscuro, en este vacío. Me encontraba nuevamente de regreso cerca de esta membrana que dividía ese lugar vacío y nuestro ahora, nuestro mundo físico, pero esta vez pude atravesarlo. Y me encontré en el mundo físico, viéndome a mí misma tendida allí en la cama, y estaba sobre mí, aunque no estaba flotando. Ojalá pudiera describir esto de alguna forma más exacta, pero simplemente estaba allí observándome, aunque no flotando. Mi ser, mi propia existencia, mi alma,
Mi yo estaba en lo que podría definirse como el área del techo de la habitación y podía verme a mí y a esos monitores y al sistema de oxígeno, y allí estaba mi mejor amiga Megan junto a mi hijo David, y ambos estaban llorando. Las enfermeras se apresuraban, las personas de la unidad de cuidados respiratorios estaban llegando. Pude ver que comenzaron a sonar alarmas. Veía en las pantallas unos números parpadeantes, pero yo no sentía ningún tipo de temor. En ese momento, y luego de haber estado en este estado tan perfecto en la luz, me encontraba absolutamente indiferente. Veía mi cuerpo en la cama y me parecía que estaba tan quieto, y veía a Megan y a David que ahora estaban en otro cuarto, habían sido llevados a una sala de espera, y en este momento era omnipresente, tanto para verme allí en la camilla, en mi cuarto de hospital, como también en esa sala de espera donde David y Megan estaban discutiendo sobre que si yo sobrevivía a esto, iba a necesitar a una persona que pudiera tomar mis decisiones médicas si yo no podía hacerlo. Y esta situación, tanto la conversación que tuvieron como el sitio en donde ocurrió, pudimos confirmarlo luego cuando todo terminó. Entonces mi atención se desplazó nuevamente al cuarto, a esta conversación que estaba teniendo lugar en la sala de espera entre mi amiga y mi hijo, y al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo en la unidad de cuidados intensivos con mi cuerpo, todo al mismo tiempo, pero tenía la capacidad de desplazar mi atención entre las dos partes. No había tiempo allí, aunque los acontecimientos estaban en ese momento en una cronología adecuada. Esto estaba ocurriendo simultáneamente y yo en este punto era consciente de este hecho. Trasladé mi atención nuevamente donde estaba mi cuerpo, y el personal médico en el cuarto estaba enfocado en el problema y además muy apresurados. Pude ver que llegó el doctor, que abrió el carro de emergencias con los medicamentos y que fueron puestos en mi cuerpo por vía intravenosa. Luego fui testigo de que hubo una especie de espera expectante. Luego me suministraron más medicamentos y pude ver a una enfermera con cabello rubio que comenzó a frotar muy fuerte mi esternón con su puño. Y esto parecería que debería ser muy doloroso si pudiera sentirlo, pero yo no estaba allí en mi cuerpo. Aunque luego este evento pudo ser confirmado, todo había ocurrido exactamente de la forma en la cual lo vi. Nuevamente sentí ese tirón y fui arrastrada a la fuerza nuevamente a este espacio de oscuridad, al vacío, y comencé a sentir esta presión, comencé a sentir que estaban presionando fuerte sobre mi pecho, como si mi alma y mi cuerpo se hubieran confundido en esos momentos, y necesitaba todo mi esfuerzo para respirar, aunque no podía sentir mi aliento, pero tampoco tenía la necesidad de llenar mis pulmones, porque estaba viviendo ese mundo físico y también ese mundo espiritual, todo en una misma vez. Es como si debiera hacer este trabajo que requería mi cuerpo, este esfuerzo por respirar, pero lo estuviera haciendo desde fuera de él. Estaba intentando respirar, aunque sabía que no estaba en mi cuerpo, pero podía sentir lo que le estaba ocurriendo. Luego llegó nuevamente este sueño profundo y comencé a sentir que me movía a través de este espacio oscuro, y para moverme debía hacer uso de un esfuerzo físico que fue el mayor que pude haber sentido en toda mi vida.
estaba intentándolo tan duramente, tratando de moverme para volver a encontrar esa membrana, para volver a este mundo o encontrar a aquella luz en donde estaba mi abuela. Me estaba esforzando de una forma simplemente indescriptible y fue tal el esfuerzo que terminé perdiendo nuevamente la conciencia. Entré nuevamente a este sueño profundo y cuando volví me encontraba nuevamente en la luz para luego volver a perder la conciencia y luego volver a despertar para verme aún en ese mundo de luz. En cierto punto, cuando volví a la conciencia, aproveché la situación e hice un gran esfuerzo para moverme hacia el centro de la luz blanca, la cual me recubrió casi como si fuera una ropa de luz, aunque no tenía realmente un cuerpo físico, pero mi ser estaba allí y lo que hice es intentar presionar hacia adentro, como si estuviera tratando de penetrar a la luz para escapar de ese vacío oscuro. El esfuerzo fue casi como si estuvieras acostado en tu cama, presionando con tu espalda contra el colchón, intentando traspasarlo. Así es lo que estaba haciendo yo, presionando para traspasar ese límite y poder entrar a la luz. No quería ser succionada nuevamente hacia el vacío, así que hacía todo lo que me era posible por entrar a ese mundo de luz. Allí estuve algún tiempo y vi cosas que difícilmente podría describir. Mis recuerdos en este punto son endebles y solo sé que tuve la oportunidad de verme en diferentes situaciones, como si hubiera vivido otras vidas, pero no tengo la certeza de si realmente aquellas experiencias tan variadas que dejaron que pudiera ver y en las cuales yo era la protagonista, realmente me pregunto si eran vidas previas que he tenido o si de alguna manera se me permitió experimentar lo que otras personas han vivido, como si en realidad sus experiencias hubieran sido las mías. Es algo que aún hoy no puedo definir exactamente, pero viene a mí este recuerdo de haber sido partícipe de una serie de sucesos como si se tratasen de diferentes vidas y estar en esta presencia increíble de amor que puedo describir sin dudarlo como la presencia de Dios, sentirme plena y completa y en su presencia reflexionar profundamente sobre cuestiones que habían ocurrido en mi vida y de las cuales no estoy orgullosa, pero aún así podía sentir esta sensación de que para Dios, en cambio, no había castigo ni algo similar a eso, simplemente era mi remordimiento por mis propios errores, pero me llegaba esta sensación que venía de Dios y que podía percibir como si me estuviera diciendo que todo estaba bien conmigo porque exactamente así es como le gustaba. Es así como había sido creada y todo en cierta manera estaba bien y eran solo mis remordimientos, mis arrepentimientos por aquello que había obrado mal, pero no tenía que ver con algo similar a un juicio. Esto no era así. Hasta que en determinado momento y a través de este revivir mis comportamientos equivocados, tuve el deseo de volver al mundo. En realidad no hubiera elegido esto, pero sí sentía que era lo correcto y así lo hice. Y luego de tener esta decisión tomada, simplemente retorné al cuerpo. Cuando lo hice,
todo cambió para mí. Me sentía absolutamente diferente a todos. Desde entonces soy alguien diferente. Me ocurren cosas como conocer gente y saber acerca de ellos, tener conocimientos sobre cosas que les ocurren que de ninguna manera podría saber. Por ejemplo, le dije a una enfermera que sabía que tenía una nueva nieta e incluso sabía el nombre de la niña. Yo le dije eso y también que había visto cómo una mujer sostenía a la pequeña niña en su regazo y le había quitado su manta y había jugado con ella. Vi cómo había puesto sus manos en el pecho de la niña y había acariciado y jugado con sus pequeños dedos. Le conté esto a esa enfermera que habíamos conocido luego de que había salido del hospital. Nunca había sabido nada de ella y tampoco había estado involucrada en mi cuidado y trabajaba en un hospital diferente, en una ciudad diferente. Pero yo sabía cosas de ella, sabía también que ella y su esposo habían comprado una casa y que por eso ella había elegido no jubilarse para que pudieran pagar esa hipoteca. Había sido una mala elección el haberse mudado y le dije inmediatamente que esa decisión estaba equivocada. Le dije que sabía que ella y su marido habían acabado ellos mismos con su propia comodidad, en lugar de haber utilizado esos recursos para establecerse en el estado en donde vivían sus nietos y así continuar de una manera que hubiera enriquecido las vidas de los integrantes de su familia. He tenido muchas experiencias como esa, incluso tuve oportunidades en las cuales abandoné mi cuerpo físico y me siento fuera de él y puedo ver cosas como si se tratase de un viaje. Incluso he vuelto a estar cerca de esa luz blanca y en cierta manera lo he podido manejar y puedo llegar a lograr tener esta experiencia cuando lo deseo. Ya no tengo ningún tipo de miedo a la muerte en absoluto, ya que no hay muerte, solo que el cuerpo se vuelve inútil para nosotros y lo desechamos. Tengo un profundo sentimiento de añoranza por ese otro lado y, siendo sincera, espero con ansias el día en que deba volver y ya no estar agobiada por este cuerpo y todo lo que viene con él. Desde que me ocurrió, estoy teniendo bastantes problemas para volver a aclimatarme a mi cuerpo e incluso a mi mente. Desde que he vuelto, he tenido incluso que recibir terapias como terapia del habla, también terapia ocupacional y física cada semana, porque he vuelto con problemas de equilibrio. Es como que no puedo controlar mi cuerpo de la forma normal al volver a él. Es casi como cuando sacas un objeto de su empaque original para luego intentar volver a acomodarlo tal como vino cuando lo obtuviste y se hace muy difícil volver a poner todo tal y como estaba cuando lo compraste. De esa misma manera es que me siento en mi cuerpo. Hay cosas que están costándome volver a poner en su lugar. Esta sensación es algo que perdura y vivir en mi cuerpo ya no es lo mismo. Comprendí muchas cosas que bien valen el sufrimiento que me genera haber vuelto a mi cuerpo. Sé que soy y que somos luces brillantes y que como luz brillante me fue dado el don de hablar con otros y compartir mis experiencias de la manera en la que les será de gran ayuda. Sé que al relatar mi experiencia, muchos obtendrán un entendimiento que les dará la tan necesaria paz. Me dieron a conocer que la razón de nuestra existencia en la tierra es para que podamos aprender
sobre quiénes somos y quién es Dios en nosotros. Estamos aquí para expresar a Dios a través de nuestras acciones, nuestras obras y nuestros pensamientos al resto del mundo. Esto nos toma incluso muchas vidas aquí para comprender esta verdad. Y también fue entregado a mí el conocimiento de que agrada grandemente a Dios que disfrutemos plenamente de nuestra experiencia en su totalidad y que experimentemos en su sentido más puro. Luego de decir todo esto, tengo que volver a recordar que las palabras son demasiado limitadas y que siento que tal vez si fuera una artista podría dibujarlo o pintarlo, o tal vez podría escribirlo con otras palabras, o si pudiera cantar podría añadir la canción, la música, la cadencia, la experiencia. Se necesitaría todo el arte y todos los sentidos para llegar a una posible comprensión de lo que me ha tocado vivir. Pero por desgracia no puedo cantar, ni soy una artista, ni puedo escribir una sinfonía que le dijera a tus oídos en sensaciones cómo era ese lugar. La vida continúa. Esto es verdaderamente lo natural. Y creo que lo que no es natural en realidad es esa palabra que nos hemos inventado en nuestra profunda ignorancia. Esa palabra que llamamos muerte y que tanto nos limita. En realidad somos luces, hijas de la gran luz que brilla aunque no la veamos desde aquí, y venimos al mundo para ganar experiencia y crecer en la comprensión de lo que verdaderamente es el origen de todo lo que existe. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.